Mujeres en Hechos de los Apóstoles, parte 1. La visión de Lucas, por Óscar José Rodríguez. ¿Fue el enfoque de Lucas hacia las mujeres en Hechos positivo? La respuesta es sí. Lucas tenía una visión positiva de las mujeres por dos razones. Razón número 1. Lucas, en comparación con otros materiales antiguos, presenta a las mujeres de forma positiva. Hubo otros historiadores antiguos, además de Lucas, que escribieron sobre las mujeres basándose en su contexto cultural. Desde una perspectiva secular, su historiografía fue positiva hacia las mujeres. Lucas fue un historiador y en comparación a otros historiadores, Lucas presentó a las mujeres de forma positiva. Razón número 2. Lucas presenta su teología de la mujer bajo una luz positiva. Si leemos todo el libro de los Hechos, vemos que Lucas usa varios versículos bíblicos y autoridades, como los apóstoles, para afirmar a las mujeres en una luz positiva, revelando así su mentalidad teológica sobre las mujeres. Antes de empezar con lo que dice el libro de los Hechos, quiero empezar con un contexto cultural, con un contexto histórico. Recordemos que la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Entonces, si la Biblia fue escrita hace más de 2000 años, pues necesitamos saber que en aquel entonces habían muchas diferencias de las que tenemos ahora. Muchas diferencias. Entonces, quiero hablar un poco más del contexto, del tiempo en que se escribió la palabra del Señor, el libro de los Hechos específicamente, para que entendamos por qué el libro de los Hechos es un libro especial, tanto para ellos como para nosotros los cristianos. Y dice, mujeres de la antigüedad. Este es un artículo que leí en National Geographic Historia, titulado Las mujeres romanas, sumisas o emancipadas. Y aquí pues quiero dar una cita que es, más allá de su papel de madres, las mujeres sufrían innumerables limitaciones legales, tenían límites, no podían hacer testamento y estaban de por vida sometidas a tutela masculina en todos los negocios jurídicos que realizaban. He leído más en otros artículos y en este artículo también de que la mujer se consideraba una niña. Podía tener una mujer 90 años, 100 años y se consideraba todavía una niña simplemente por ser mujer. Si seguimos más adelante dice, las mujeres están apartadas de todas las funciones civiles y públicas. Tanto civil y público, la mujer estaba apartada. Y por ello no podían ser jueces, ni tener magistratura, ni actuar como abogadas, ni intervenir en representación de alguien, ni de ser procuradoras. O sea que vemos que en la antigua Roma las mujeres tenían muchas limitaciones. No podían tener liderazgo tanto en lo civil como en lo público. Esto es algo muy importante de entender. Entender que en aquel entonces la mujer no tenía muchos derechos, como vemos que el libro de los Hechos, que los cristianos dieron derecho a las mujeres, conforme a la palabra de Dios, a la mujer se le dio muchos derechos. Y quiero que esto lo entendamos para que cuando leamos el libro de los Hechos entendamos bien. Y aquí me estoy refiriendo específicamente a el imperio romano, que era el imperio donde Jesús nació. En la época que Jesús nació era el imperio romano. Referencias de mujeres en la obra de Lucas. Ya vimos el contexto cultural de que en la época del imperio romano a las mujeres no se les daba muchos derechos y estaban extremadamente limitadas por lo que era el género masculino.
Y ahora que ya vemos un poquito de contexto cultural, queremos ver el enfoque teológico de Lucas en 3 puntos. Punto número 1. Lucas a menudo menciona géneros femeninos en su narrativa de Hechos cuando su información lo permite. En todo el libro de Hechos, cada vez que puede haber una que puede mencionar a las mujeres, se menciona a las mujeres, asegurándose de que las mujeres no se queden atrás en la historia. Gloria al Señor. Punto número 2. La referencia de Lucas a las mujeres a menudo equilibra los géneros en su narrativa. Las mujeres no solo están presentes con los hombres, sino que participan con ellos en hacer historia de la iglesia. Como vimos en el contexto cultural, la mujer no podía ser abogada, no podía representar a nadie, no podía estar en un lugar, si se sigue estudiando la cultura romana, no podía estar ella en un lugar público hablando, mientras que en el libro de los Hechos vemos que Lucas pone a las mujeres juntamente con los hombres en un mismo liderazgo y al mismo tiempo no solamente estar presentes, sino que participantes juntamente con los hombres. Punto número 3. Aunque a veces hace que las mujeres parezcan más fieles que los hombres, cuando los hombres no participan lo suficiente, Lucas señala que las mujeres se destacan. Entonces, número 1, Lucas menciona a las mujeres en la historia de los libros de los Hechos cada vez que lo permite, que se permite mencionar a las mujeres, él menciona mujeres. Número 2, estas mujeres están activas, participantes con las personas que se menciona. Y número 3, muchas veces las mujeres se destacan por hacer más que los hombres en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea que la cultura decía que la mujer no tiene derechos, muchos derechos se le negó, pero en el libro de Hechos, Lucas escribe que las mujeres tenían dignidad bajo la iglesia primitiva, bajo la iglesia que Cristo instituyó en la tierra y que podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Preparación para Pentecostés, esperando la promesa. El libro de Hechos capítulo 1 y versículo 13 al 14 dice así: Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Y el versículo 14 dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Preparación para Pentecostés, esperando la promesa. Si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, los apóstoles estuvieron con el Señor Jesús, que había resucitado, y él fue elevado arriba al cielo y una nube lo cubrió, y aparecieron dos ángeles diciendo: de la manera que él se fue, regresará. Cristo subió al cielo y los apóstoles estuvieron presentes, tanto también con las mujeres. Las mujeres también estuvieron presentes y fueron al aposento alto, los 120, donde estaban los apóstoles y donde habla también claramente que estaban con las mujeres unánimes en oración y ruego. Se menciona a las mujeres con los apóstoles como participantes activos. Las mujeres participaron tanto con los apóstoles en la resurrección del Señor Jesús
y cuando Jesús fue recibido arriba en el cielo. Estaban orando con los apóstoles antes de Pentecostés. No solo en esta ocasión, sino en muchos eventos importantes de Hechos, las mujeres participan con el liderazgo. O sea que vemos claramente que las mujeres estuvieron presentes en la resurrección de Cristo y cuando Jesús fue recibido en el cielo, y que estuvieron junto con los apóstoles, con los 120 en el aposento alto, orando con ruego, esperando la promesa del Espíritu Santo de Dios. Las mujeres votan por la sustitución del apostolado de Judas. En Hechos capítulo 1 se relata que Jesús resucitó y estuvo con los apóstoles, con las mujeres también, y que él fue recibido arriba en el cielo y que fue cubierto por las nubes. Y seguimos en la misma historia de Hechos capítulo 1, se narra también que las mujeres estuvieron con los apóstoles, con los 120 en el aposento alto, en oración, preparándose para recibir la promesa del Padre que se derramó en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Pero vemos que antes de que ocurra el día de Pentecostés, antes de que se derrame el Espíritu Santo, Pedro comienza a decir que es necesario que se reemplace a Judas Iscariote porque fue el que traicionó al Maestro, al Señor Jesús. Entonces, las mujeres que estaban presentes con los 120 votan por la sustitución del apostolado de Judas. Y dice en el versículo 24, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea que votaron por el otro apóstol que pudiera reemplazar el apostolado de Judas Iscariotes. Si se sigue leyendo la historia, dice que escogieron a Matías como el apóstol que reemplazó a Judas Iscariotes. Pero lo interesante es que Lucas enfatiza que las mujeres estuvieron presentes con los apóstoles y que las mujeres participaron de escoger el nuevo apostolado para completar, gloria al Señor, los 12, gloria al Señor, ya no sean 11 apóstoles, sino que sean 12 apóstoles. O sea que Lucas vemos que en su contexto cultural, en la cultura romana, la mujer no tenía derecho a votar. Pero en el libro de los Hechos, Lucas se da información de que la iglesia le dio derecho a la mujer de votar, no solamente por cosas livianas, sino por cosas tan importantes como el liderazgo de una iglesia completa, que era la iglesia que Cristo fundó. Votar por un liderazgo extremadamente importante como lo es el apostolado. O sea que vemos muy importante, gloria al Señor, en esta ocasión que las mujeres no solamente están con los 120 y fueron testigos de la resurrección de Cristo, sino que también votan por un liderazgo nuevo, por el apostolado, para reemplazar a Judas Iscariotes, y que esto era en contra de la cultura, pero que la iglesia permitió a la mujer y le dio dignidad de votar, cuando en aquel entonces no podía votar la mujer, no tenía ese derecho de parte de la sociedad. ¿Quiénes son las mujeres mencionadas en Hechos 1:14? ¿Quiénes son estas mujeres que se les dio oportunidad de votar por un nuevo apóstol, por el apostolado que iba a ser reemplazado? Gloria al Señor.
¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes eran las mujeres presentes con los apóstoles y que votaron por un nuevo apóstol? Esa respuesta está en Lucas 24, 10 y 11. Dice así, Lucas 24, 10 y 11. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Si leemos, hermanos, Lucas capítulo 24, se está hablando cuando Jesús resucitó. Y se habla que María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, estuvieron presentes, o fueron presentes, mejor dicho, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Vieron ángeles y aún al mismo Cristo. Y ellas fueron más valientes que los hombres apóstoles, porque los hombres apóstoles no se dieron cuenta sino solo por el testimonio de ellas. Los apóstoles se dieron cuenta que Jesús resucitó por el testimonio de mujeres. Esto sería una vergüenza para aquel entonces, que los hombres tuvieron miedo y se escondieron, mientras que las mujeres, si usted lee la historia, en los evangelios se narra que las mujeres estuvieron con Jesús hasta su muerte, mientras que los apóstoles huyeron. Estas mujeres que terminaron en el libro de Lucas son sin duda las que aparecen al principio de Hechos. Estas mujeres que estuvieron con Jesús en su vida y aún hasta su muerte y aún hasta su resurrección, estas son las mismas que están en el libro de Hechos capítulo 1, 14, con María la Madre de Jesús. También lo puede usted leer en Lucas 23, 55 y Lucas 8, del 1 al 3, donde se habla de otras muchas mujeres fieles seguidoras de Cristo. Discípulas leales. Las mujeres ayudan a nombrar líderes para el futuro del movimiento. A pesar de sus pocos números hasta ahora, indica confianza en la promesa de Jesús. Estoy describiendo un poco más a estas mujeres que están en Hechos capítulo 1, que estuvieron con los 120, que estuvieron presentes cuando Cristo resucitó y cuando Cristo fue llevado arriba al cielo, que estuvieron con los apóstoles y que votaron. Estas discípulas leales, estas mujeres leales, mujeres de fe. Estos líderes serían los pastores en la iglesia en crecimiento masivo, pero también funcionaron como testigos. Hechos 1:8. Ellos eran los guardianes de la tradición para el resto de la iglesia. Cuando me refiero a tradición, me refiero a la historia de la iglesia. Las mujeres que votaron por el nuevo apostolado, que escogieron a Matías, estuvieron en un evento extremadamente importante, porque al que ellas escogieron como representante de la iglesia y de la tradición de la iglesia. Y como vuelvo a repetir, tradición en el sentido de la historia de la iglesia, porque la palabra tradición tiene diferentes formas de entenderse conforme a la palabra del Señor, pero es a la tradición de la iglesia, conforme a la historia de la iglesia. Estas mujeres tomaron un cargo muy importante en votar y le dieron un cargo muy importante a un hombre para que fuera guardián de la historia de la iglesia primitiva. Pentecostés también es para mujeres. Pentecostés también es para mujeres. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos capítulo 2, 17 y 18. Pentecostés es para mujeres. Esto es algo interesante. Ellas estuvieron cuando Jesús resucitó, murió y resucitó. Y cuando Jesús se presentó vivo y cuando Jesús fue recibido en el cielo. Y estuvieron presentes en el apostolado, en el nuevo apostolado que expidió Pedro en Hechos capítulo 1. Y ahora vemos que Pedro mismo que está con los 120, después que vino el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, y empieza a confirmar la profecía de Joel capítulo 2, donde dice que Dios derrama su Espíritu sobre toda carne, y luego dice, hijos y vuestras hijas profetizarán. Luego dice más adelante, mis siervos y siervas, o sea, las mujeres, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero también está confirmando que las mujeres se derramó el Espíritu Santo y que fueron empoderadas por el Espíritu Santo para poder profetizar. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Estas mujeres recibieron el mismo poder de Pentecostés, el mismo poder del Espíritu Santo, para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y Pedro, el apóstol Pedro, lo confirma en Hechos capítulo 2. Lucas equilibra tanto hombres como mujeres en su historiografía. Veamos los hombres y a las mujeres en comparación de el libro de Hechos capítulo 1. Los hombres. Los apóstoles estaban esperando la promesa y fueron testigos de la resurrección de Jesús. Pero ahora miremos las mujeres. Las mujeres fueron el primer testigo, las primeras testigos de la resurrección y las primeras en decirlo a los discípulos varones. O sea que vemos que Lucas y los demás evangelios también muestran que las mujeres fueron más valientes, más sobresalientes, destacadas más que los hombres. Ahora miremos a los hombres. Pedro invoca a otros discípulos para que escojan un sustituto del apóstol Judas. Ahora miremos las mujeres. Las mujeres votan también con los discípulos por un nuevo sustituto. O sea que vemos que son más sobresalientes y al mismo tiempo tanto hombres y mujeres están presentes con Jesús y en el evento antes de Pentecostés, y vemos de que tanto los hombres y las mujeres tienen derecho de votar. Y esto, recordemos que era en contra de la cultura. En la cultura romana, en la cultura en que estaban los apóstoles, en la cultura cuando Jesús estaba vivo, de la primera iglesia, en los primeros siglos, la cultura decía que las mujeres no podían votar. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles se ve que la iglesia permite a la mujer votar. Ahora examinemos a los hombres. En el día de Pentecostés, todos recibieron el empoderamiento del Espíritu Santo. Y miremos las mujeres. En Pentecostés hubo mujeres que también fueron empoderadas, recibieron poder. El apóstol Pedro confirma citando la profecía del Antiguo Testamento. O sea que vemos que las mujeres están con los apóstoles y que están más sobresalientes y que votan por un
sustituto por un nuevo apostolado y que en el día de Pentecostés ellas recibieron poder del Espíritu Santo de Dios para ser testigos. Pentecostés es tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que Lucas equilibra, balanza tanto a hombres como mujeres como participantes del reino de Dios. En su libro muestra teológicamente que se respalda que las mujeres sean participantes también en el reino de Dios cuando no era permitido por la cultura. Puntos de la lección. Lo que quiero que sobresalga de este estudio de Hechos de los Apóstoles, parte 1, de la visión de Lucas. Lo que apoyo. Las mujeres estuvieron con los apóstoles en eventos importantes. También hoy a las mujeres se les tiene que permitir estar en todos los eventos importantes. Número 2. Las mujeres participaron en presenciar la resurrección de Jesús, pero las mujeres fueron las primeras. En otras palabras, hay que reconocer que si la mujer está en un evento y si ellas sobresalen, que se les reconozca a la mujer cuando ella es más destacada que el hombre. Número 3. Las mujeres participaron en la elección de liderazgo apostólico. Como discípulas leales se les permitió votar. No solamente estar presente en los eventos, sino también participar, así como estas mujeres participaron. Que en nuestros cultos pentecostales la mujer pueda participar. Con esto en mente, de que sean mujeres leales a la palabra del Señor y a la iglesia. Gloria al Señor. Que sean mujeres discípulas leales como estas mujeres. Número 4. El apóstol Pedro confirmó por profecía que las mujeres reciben poder de Dios a través del Espíritu. Como pentecostal, que también podamos reconocer a las mujeres por el Espíritu Santo de Dios, por profecía, por confirmación de la Biblia, no conforme a emociones fuera de la Biblia, no conforme a una mentalidad, a una ideología fuera de la Biblia, sino conforme a la palabra de Dios. Ahora, lo que no quiero decir en este estudio. Creo que todo esto, todo lo que acaba de apoyar, lo apoyo desde una cosmovisión cristiana, no desde una cosmovisión política. Todo lo que yo apoyo lo creo desde un mundo cristiano, no desde un mundo político. ¿Que la política puede hacer cosas buenas? Sí, pero lo primordial es la Biblia, la iglesia. 2. De lo que no quiero decir. Un mundo político no puede llevar esto completamente a la sociedad. Solo el cristianismo puede hacerlo. La solución no está en lo político, sino en la iglesia. Y número 3, quiero representar una visión feminista bíblica. Quiero mostrar lo que la Biblia dice de la mujer, no de la ideología, no de una filosofía, no de una creencia, no de una emoción aparte de la Biblia, no de una ideología política del feminismo. No, quiero mostrar lo que es una mujer delante de Dios a través de la Biblia, no a través de lo que dice el mundo de la mujer. No, quiero mostrar lo que dice la Biblia de la mujer y no lo que dice el mundo. Por favor, dele me gusta y comparte este video. Comparte este video con sus familiares,
con la iglesia, con todo aquel que tal vez tenga una visión baja de las mujeres. Comparta este video con los pastores, con los ministros, y que sea para edificación de su vida personal y también de todo aquel que la escuche. Dios les bendiga.